por vuestra puntualidad, por acompañarnos esta tarde aquí a este pequeño equipo de gente muy enamorada de este gran continente que es África y que de alguna manera pues bueno, nos apetecía mucho, pues con motivo de que este mes de mayo se celebra el Día Internacional de este continente, de África, pues nos apetecía mucho compartir de primera mano bueno, pues experiencias, vivencias, puntos de vista. Entonces, pues de verdad que os lo agradecemos un montón la acogida, que nos acompañéis, porque realmente somos muy entusiastas del continente africano, cada uno en su línea y en su especialidad, ¿no? Y... sí, dijo ella además que se lo dijera y vale, que la quitaba. Pues ahora se lo decimos. Sí. Y entonces, bueno, pues eso, lo primero, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, lo segundo es que si no nos escucháis bien, decírnoslo, ¿vale? Porque no teníamos micrófonos, pero aquí Moncho, que está preparado para todo, se ha traído una especie de altavoz, así que en caso de que no se escuche la conversación, nos lo decís, ¿vale? Igual se oye peor todavía, Yo tengo una voz, proyecto el diafragma. Se lo voy a aceptar, perdona. Y me lo dijo ella, que se lo dijéramos y que lo quitaba. Hola. Sí. Sí, mejor esto. Un poco, a ver. Entonces, bueno, pues nada, me siento muy afortunada de estar también acompañada esta tarde con estos chicos tan estupendos, ¿vale? Y bueno, simplemente vamos a hacer una súper breve presentación e introducción, que seguro que la mayoría ya les conocéis de repente sobra, pero si acaso alguien no conoce a alguien, pues así nos situamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezando aquí a mi izquierda, tenemos a Moncho Escalante. Bueno, que Moncho es un culo inquieto, un alma curiosa que ha viajado por todo el mundo, que no para y que en realidad en donde más, digamos, se ha afincado o tiene más expertise es en Marruecos, un país que está tan cerca y que muchas veces resulta como tan incomprendido o tan poco conocido, porque en primer lugar pensamos que igual está eso tan cerca que ya iremos o ya... Y al final, pues bueno, tampoco a lo mejor lo conocemos tan bien. Entonces, bueno, pues él nos compartirá experiencias y lo que le queráis preguntar, ¿vale? Y luego tenemos a Eduardo Lostal, que ya sabéis que es el gran escritor, cántabro. Fotógrafo también, gran viajero por África y por todo el mundo, igual que Moncho también, que se ha recorrido medio mundo, ¿no? Y bueno, pues es un placer tenerle aquí porque bueno, si habéis leído sus novelas, pues la verdad es que son muy interesantes, muy ilustrativas, te trasladan pues a esos universos que nos pueden resultar tan ajenos, pero que en realidad están tan cerca de nosotros y son contemporáneos nuestros. Entonces realmente es tan interesante, ¿no? Tener la suerte de poder pues leer estos libros, estas obras literarias que tenéis ahí, por cierto, para que quiera luego pues le eche un vistazo o se lleve o aproveche para que se lo firme así de su puño y letra. Así que bueno, pues nada, bienvenido también, Eduardo. Y luego tenemos a Zaka Cecarillas, así de nombre completo, Cecarillas Cerijún, que bueno, pues le tenemos aquí afincado en Cantabria. Él vive entre España y Etiopía, ¿no? Y bueno, pues tenemos una amistad muy larga ya de hace muchos años, desde que nos conocimos allí. Luego él vino aquí a estudiar, se quedó ya trabajando, va y viene. Entonces él nos puede dar pues bueno, pues otra visión, ¿no? Como desde su lado, que tampoco queríamos como solamente proyectar la nuestra, ¿no? También tener la de una persona que viene de este continente y que conoce también lo suyo como lo nuestro, ¿no? Pues bueno, también invitado. Y bueno, yo soy Maribel, para los que no me conocéis, que empecé a viajar sola por África en 2010, en concreto Etiopía, y bueno, tanto me fascinó
que no he parado de volver desde entonces. Empecé posteriormente a acompañar grupos de gente que me decía, bueno, Maribel, no nos des ya tanto la pelma, tanto la paliza, por favor, llévanos, nos lo enseñas y ya lo vemos y ya te callas. Entonces, bueno, pues así empezó mi curiosidad y mi experiencia por el continente africano. No me canso de volver a Etiopía, no he vuelto a viajar incluso prácticamente fuera del continente africano, salvo en la pandemia. Y bueno, pues ahora lanzo mi propio proyecto de viajes también, que se llama Simena, Viajes para Mujeres Culo Inquieto, viajes por África para mujeres culo inquieto, porque sobre todo quiero animar a muchas mujeres a que descubran este universo, que bueno, son muchos universos los que caben en el continente africano, y bueno, pues eso, animarlas a que pierdan pues esos miedos y esas preocupaciones que mucha gente tiene antes de decidirse a viajar por este continente, ¿vale? Así que bueno, pues ya después de estas presentaciones... Después de estas presentaciones, pues nada, nos metemos ya en harina, ¿no? Cuando quieras. Vale, pues ¿quién quiere empezar? Tú, venga. Bueno, pues ya que estoy aquí por orden, sí. Vale, ¿Hay cuchicheos? vale, no te preocupes. Nuestros secretos, son nuestros secretos. Secretitos, de última hora, que no. ¿Nos escucháis bien? ¿Se escucha Sí, bien? sí. Vale, genial. Contesto, sí, donde quieras, sí, donde quieras. Hola, guapa. Esto es una charla de amigos, así que ahí estamos. Vale, pues entonces aquí se sale como voluntario Moncho, para empezar la ronda. Y bueno, yo tengo aquí la chuletita de lo que le quería preguntar, ¿vale? Entonces, pues ya que hemos dicho que tú eres un experto en historia, geografía, etcétera, de Marruecos, cuéntanos por qué lo conoces tan bien, cuántas veces has viajado por este país, de qué manera lo has hecho, así, un poquito de introducción. Bueno, pues Marruecos para mí significó una revelación impresionante porque yo creo que fue prácticamente uno de los primeros países, o por no decir el primero, que viajé fuera de Europa. Cuando era bastante pequeño, pues había viajado a Francia, había viajado a Italia, etcétera, etcétera. Durante la carrera también viajé bastante por Europa. Pero, pues en una ocasión cogí una Vespa con un amigo aquí en Santander y a lo loco, en pleno enero, dijimos qué frío hace en Santander y nos vamos a Marruecos. Y bueno, llegamos a Marruecos con bastantes problemas, pasamos al otro lado del charco, como se dice habitualmente, y descubrimos un mundo que no imaginábamos. No pudimos introducirnos mucho en Marruecos, pues porque se nos acabó el dinero y porque además también se nos acabó el tiempo. Pero bueno, para mí fue una revelación. Y luego ya unos años más tarde viajé, muchos años después, volví a viajar a Marruecos y nada, seguí viajando. ¿Cuántas veces? No tengo ni idea. Un día cogí varios pasaportes que tenía por ahí y empecé a mirar sellos de entrada y de salida y me salían cerca de 40 y pico o 50 veces. Pero eso estoy hablando hace 7 u 8 años. Hay veces que he viajado, bueno, pues hasta 2 y 3 meses en Marruecos. He cogido pues en junio, los primeros de junio, que ya no tenía demasiado trabajo aquí en España, y entonces me he marchado y he estado yo solo con la moto de un lado para otro deambulando. ¿Y por qué la fascinación de Marruecos? Pues básicamente un poco os voy a decir lo que le cuento a todo el mundo cuando me pregunta. Hoy mismo me ha llamado un amigo para decirme que igual este verano quería ir a Marruecos. Y me preguntaba, bueno, ¿y tú qué me puedes decir a favor de Marruecos? Muchísimas cosas, pero lo principal y lo más importante de todo, ¿vale?, es que es el sitio quizás más exótico que vamos a encontrar en la menor cantidad, la cantidad más pequeña de distancia cerca de España. Creo que hay pocos países que tengan a 14 kilómetros un contraste tan grande como el que tenemos nosotros con Marruecos. Hay gente que me dice, bueno, pues Turquía y Grecia. No, no es así, porque Grecia, aunque no lo creamos, es un país muy oriental, que tiene muchos rasgos en común con Turquía. Puede haber en la frontera de México con Estados Unidos, no tanto, porque la cultura puede ser muy parecida, lo que pasa es que les diferencia quizás el estatus social, etcétera, etcétera, una serie de cosas determinadas. Pero en 14 kilómetros nos encontramos el país de las 1000
y una noche. Es absolutamente impresionante. Me dejó fascinado y he vuelto, y he vuelto, y he vuelto, y he vuelto, y pienso volver. Bien. Claro que sí. Vale, vale, vale. Pues oye, por seguir así ronda de preguntas, bueno, a los que conocéis a Eduardo ya sabéis que él sobre todo se ha especializado muchísimo en la cultura Masái, en concreto en Kenia. Entonces, Eduardo, tú también, después de viajar por muchísimos sitios del mundo, como que ahí has encontrado un anclaje y un tema que te ha interesado tanto que cuéntanos cuántas veces has viajado, por qué motivo empezó aquello y bueno, en qué punto estás, ¿no? Bien, sí, la cultura masái la verdad es que la he conocido la conocí visualmente en mis primeros viajes a África, ya ahí por 1991, una cosa así, pero de verdad en profundidad el impacto se produjo a partir del 2011, cuando viajé por primera vez a este reducto de la cultura masái, absolutamente a mí me tiene apasionado. El escenario de la última novela de Piel Blanca Corazón Negro, que se llama Loita Hills, está en el sur de Kenia, también en el norte de Tanzania, colindan los dos, hay una diferencia de kilómetros. Pero bueno, ¿cómo llego allí? Algunos, perdonadme si me repito, porque los que me hayáis escuchado alguna vez, pues claro, hay cosas que no me puedo inventar, las repito. ¿De dónde me viene a mí todo esto? Primero, yo tengo claro que me vienen los genes. Mi abuelo materno, mexicano él, al que conocí muy poco, precisamente porque era mexicano y porque murió muy joven, pues es que era como yo un retrato de él. Él los viajes los enfocaba alrededor de la caza. Yo no pego un tiro, yo como mucho hago las fotos. Mis disparos son con la cámara de fotos. Pero alrededor de esos viajes había pura aventura. Yo recuerdo ver las películas de mi abuelo Manolo en blanco y negro, 16 milímetros, películas de los años 60, imaginaros, mi abuelo con su sombrero de ala ancha, los pantalones bombachos, la escopeta, el rifle, parecía estar viendo Tarzán de los monos, pero era mi abuelo. Luego él tenía su faceta, digamos, artística, que yo puedo enfocar en la fotografía o en la literatura, la tenía en la pintura. Pero yo me veo muy reflejado en él, y creo que me viene de él. Ya desde crío, todas estas cosas me apasionaban, siempre suelo decir, los que andáis por ahí en mi edad más o menos recordaréis una colección de cromos que había por aquel entonces que se llamaba Vida en Color, que bueno, pues te mostraba el mundo, ¿no? La flora, la fauna, pero a mí lo que me apasionaba era la gente, las personas, mundos misteriosos, que me atraía muchísimo y que me inspiraban aventura y que yo quería participar de esa aventura. Y con el tiempo pues lo he ido pudiendo hacer. Mi primer viaje a África, porque efectivamente... Primero, cometemos un error cuando hablamos de África, hablamos de un todo, ¿no? Hablamos de un todo cuando y está aquí Zach para testificarlo, hablamos de muchísimas realidades en una anécdota buenísima, pero cuando hablas de los miedos, no voy a decir el nombre, pero una persona que le dije, vente que te organizo un viaje a África, porque él decía que ya había cumplido una edad, que no hacía nada, que no había hecho nada, y yo te organizo un viaje a África. La respuesta fue, ¿cómo voy a ir con los señores de la guerra? Pero bueno, ¿dónde te crees que te voy a meter? O sea, al final la culpa la tenemos también probablemente las películas, los escritores, que siempre contamos lo peor del continente, ¿no? Pero África son muchísimas realidades en una, y luego está el África que a mí me llama más la atención, es el África subsahariana. No tiene nada que ver con el África del Norte, el África árabe, el África... A mí el que me llama más la atención es el África subsahariana, porque precisamente yo empecé también viajando a Túnez, empecé viajando a Egipto, por supuesto viajes muchísimo más turísticos, aunque yo recuerdo mi primer viaje a Túnez, me montaron en un camello, me metieron 100 metros en el desierto y yo ya me creía Lawrence de Arabia, siempre he sido muy peliculero, por cierto, y luego ya con el tiempo realmente pues he ido profundizando en esto. Mi primer viaje al África subsahariana fue en 1991. Me hechizó. Desde el primer momento me encantó. ¿El qué? Pues es que es un sentimiento, es que tampoco lo puedo decir, la luz, su gente, la sensación. Hay una cosa, no me quiero enrollar mucho, porque si no al final hay una cosa que me llama mucho la atención, que un día hice una reflexión al respecto, ¿no? Muchas veces cuando te preguntan qué es lo que te gusta de este mundo, lo primero que te viene a la mente es la sensación de libertad. Y yo pensé, pero se supone que nosotros venimos del mundo libre, ¿cómo es posible? Pero es otro tipo de libertinaje o lo que tú quieras, más visceral, que luego no es cierto, porque te lo puedo decir Zach,
sobre todo las culturas tribales, viven muy encorsetadas también con sus tradiciones, pero como eso a ti no te afecta, pues tú allí pues tienes esa sensación un poquito de caos, que a mí yo por lo menos me siento a gusto durante un tiempo y demás. Y bueno, pues como digo, en ese viaje me enamoré. Los parques nacionales, yo no soy muy de turismo de parques nacionales, por un motivo. Primero porque he visto muchos y segundo porque tengo en la mente lo que yo encontré en 1990. Yo durante 27 días estuve por todos los parques nacionales. Imaginaros Memorias de África, pues así, con los masái súper auténticos, bueno, auténticos, típicos, ¿vale? Yo tengo una amiga irlandesa que me dice, va a un pueblo y dice, estos son españoles muy auténticos. Le digo, quiere decir típico, porque yo también soy un español auténtico, ¿no? Pues lo mismo pasa con los masáis. Pero vamos, en 27 días me crucé con 2 coches. Claro, eso ha cambiado. Ahora hay mucha más masificación, está todo mucho más estructurado, es normal también, porque si no lo se destrozaría. Pero yo tengo aquel recuerdo. Y entonces, no soy mucho de viajes. A mí lo que me gusta sobre todo es la parte más tribal, la gente, buscar los rincones, los reductos como Loita Hills más tradicionales todavía que quedan por ahí, que quedan muchos, ¿no? Ahora vas a los masáis de la zona de los parques nacionales y viven para el turismo, pero tú te vas a la zona de Loita Hills y descubres un mundo increíble. Y para no enrollarme mucho y seguir, dar el paso a Zach, ahí fue poco a poco entrando, viajando más. Me dices, ¿cuántas veces? Pues no tengo idea. Pues también una vez me puse a mirar, yo no sé si llevaba a África en concreto, sí, también unas 40 veces y tal, pero por el mundo 70, 80 por ahí. Porque no solo es África. África es al final la que mejor conozco, por eso escribo sobre ella. Pero en el libro de fotografías, por ejemplo, veis todos esos rincones del mundo, pues donde puedo encontrar eso que yo busco, ¿no? Esas formas de vida que tú has dicho son contemporáneas. Es una de las cosas que hice una vez una exposición de fotografías que se llamaba Contemporáneos, precisamente, y estaba hecho a conciencia, porque cuando vemos la fotografía, lo primero que nos viene a la cabeza muchas veces es edad de piedra, ¿no? O edad media, y no, vivimos en un momento de la humanidad poco sabido en los que la alta tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que queráis convive con hachas de piedra y con gente que todavía puede hacer el fuego con fricción. Eso es una cosa increíble. Y fue en el 2011, en concreto, cuando llegué a esta zona por primera vez. En busca del Eunoto, Masái. El Eunoto es la gran ceremonia para mí que se puede ver hoy en día, todavía, aunque ya se va perdiendo un poquito, pero yo todavía tuve esa oportunidad de los guerreros masáis haciéndolo cortito y fácil, cuando se gradúan, pasan a la edad adulta. Yo iba detrás de esa ceremonia, nadie me sabía decir, no son shows turísticos, no son ceremonias que se hacen para turistas, se hacen en zonas muy remotas, cuando ellos consideran. Yo tuve que tirarme allí 2 o 3 meses. Bueno, estuve 4 años detrás de ellos, pero la última vez tuve que estar conviviendo de ellos, que es cuando me enamoré de ellos ya definitivamente, con ellos durante más de 2 meses hasta que pude ver la ceremonia. Y iba dejando tarjetas hasta que alguien me habló de esta zona. Cuando llegué allí, y ya con esto me callo por ahora, porque es la frase que siempre suelo decir, pero creo que es muy, muy descriptiva. Os juro que yo me sentía como Kevin Costner en Bailando con Lobos, porque esa era la sensación, que estaba en un mundo de apaches, digo, esto, cámaras, acción, ¿dónde estoy metido? Era increíble lo que vi allí. Por supuesto, ni un blanco. Y ahí he seguido yendo, no sé cuántas veces he ido allí, 10, 15 veces, me he quedado tiempo con ellos, ya tengo amigos, he llevado a mis hermanos ahora. En fin, paso. Ya sé. Vale. Telita. Madre mía, qué bagaje. En fin. Bueno, Zaca, venga, que te toca. Pasamos palabra. Que bueno, tú aterrizaste aquí hace unos añitos ya, ¿no? Llevas casi 10 años, ¿no? Casi, madre mía, vas a cumplir 10 años yendo y viniendo. Pero bueno, a ver, ¿realmente tú encuentras que hay mucha diferencia entre Etiopía, que tú eres una persona urbanita, ¿no? Porque, a ver, tú naciste en una zona alejada de la capital, pero en una ciudad grande. Luego realmente donde más años has vivido prácticamente es en la capital de Etiopía, Addis Abeba, que es inmenso, es una macro urbe donde viven millones de personas.
y bueno, pues con un tráfico infernal, continuamente en todos los sitios están en obras, en todas partes están levantando edificios, en todos los sitios hay construcciones a medias y bueno, pues eso, como con muchísima, es súper intensa, ¿no? Addis Abeba es una mega urbe, bueno, como casi todas las capitales del continente africano, muy, muy intensa. Entonces, realmente encuentras que hay grandísimas diferencias entre la vida de la ciudad, de lo que son las grandes ciudades en Etiopía y bueno, España, que aquí en concreto pues estamos en una ciudad pequeñita, tirando a tranquila, ¿no? O tranquila, sin tirando, muy tranquilita. ¿Encuentras grandes diferencias? Bueno, sí, en términos de infraestructura, por ejemplo, cuando vivía yo en la capital, en Addis Ababa, para ir al trabajo siempre tienes que levantar a las 5, pero aunque 50 kilómetros, siempre hay bastante congestión de tráfico. Entonces, siempre aquí pues, puedes coger el coche y trabajar a Bilbao, viajando bastante kilómetros, pero ahí es como la infraestructura es más es problemático. Es como siempre la gente tiene que levantarse por la mañana para ir al trabajo y el modo de transporte es uno de los problemas que siempre la gente por la mañana se levanta. Incluso aunque hay algunas empresas que tienen transportes, pero siempre está congestión al lado, entonces siempre pierdes 1 hora, 2 horas para llegar 20 kilómetros, para conducir 20 kilómetros, estás ahí siempre atascado. El modo de transporte hay 2 líneas, del norte al sur un tren, de oeste al otro lado hay un tren. El problema es eso, ¿no? Y sí, a ver, lo has explicado muy bien, porque es verdad que además yo desde que empecé a ir he visto cómo se ha incrementado, ¿no? Todo el tráfico tremendo, y luego, por ejemplo, sí que no recuerdo en qué año inauguraron este tren que tú dices, que es como un tranvía, ¿no? Es un metro al aire libre, vamos, no es metro bajo tierra. Pero claro, que para una ciudad con millones de habitantes, pues realmente no soluciona algo, pero realmente es insuficiente por completo. Y es cierto que esto condiciona muchísimo la vida de la gente, los traslados, porque tanto por la mañana, tempranísimo, como por la tarde, cuando ya se terminan los horarios de trabajo, vas a ver infinitas colas pues para coger las furgonetas taxi, para coger cualquier medio de transporte. Que te va a llevar, pues eso, a lo mejor estás a 2 horas de tu casa o a 1 hora o lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que eso es una de las cosas que ahí ves una gran diferencia, una de ellas, ¿no? Y te iba a preguntar ¿qué es lo que más echas de menos cuando estás aquí de Etiopía? Bueno, lo que más he hecho sería la comida. Se come muy bien, soy testigo. Mira, yo siempre pregunto, ¿pero qué vamos a comer en Etiopía? ¿Pero qué comes? Ah, se come muy bien, mira. ¿El qué? ¿Qué tipo de comida es? Sí, tenemos un típico comida que llamamos injera, que está hecho un cereal, se llama teff. Teff es un cereal típico de ahí también, que es muy nutritivo, que no tiene gluten. Aquí, incluso en España, empezaron a cultivar en Castilla y León también. La gente celíaca están encantados de estos productos. Entonces, injera es el típico comida que comemos ahí. Y cuando llegué aquí, por ejemplo, la gente decía, pica, pero no pica. Para mí no pica, pero... Claro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y ahí es como comemos eso es nuestro... ¿Cómo lo comes? Sí, es como nuestro... Si tecleáis en Google injera veréis imágenes de Lo cómo es utiliza- el plato. Es así, Lo utilizan además está muy grande.
casi como plato, como cubierto. Eso es lo que Sí. comes el Ponen mantel. la torta y ponen ahí queso, ponen la carne, la judía, lo que sea, y con eso hacen envoltorios con la mano. Sí, es como un crepe que encima lleva diferentes salsas, ensaladas. Entonces comemos con mano, lavamos nuestra mano. En un plato suele ser, la familia come de un plato redondo. Entonces aquí no tenemos servilletas y eso es nuestro. Ese cereal aquí no lo encuentras para hacer ese tipo de tortilla o de pasta. Sí, ahora sí. Yo la primera vez que comí en Etiopía, me quedé mirando a la gente, entré en el restaurante y dice, ¿pero por qué se están comiendo el mantel? Porque eras como un crepe así de grande, que lo ponen en tal y empiezan a recortarlo y a coger la comida y digo, ¿pero se están comiendo el mantel? De verdad. Voy a contar una anécdota, espero que no te moleste, pero es que es muy buena. Yo creo que, Zach, yo fui de las primeras personas, tenemos una amiga común alemana, nos presentó, entonces él no hablaba nada de español, yo hablaba inglés, él hablaba inglés, pues hice de Cicerone, ¿no? Unos días. Entonces, pues el primer día voy a enseñarle cosas y tal, yo tengo caballos, me los llevé ahí por la zona de Ajo, me parece que lo teníamos por ahí, con un pastor eléctrico alrededor. Entonces le enseño los caballos, me queda mirando y me dice, pero están aquí solos, con un alambre. Y le digo, sí, claro y tal. Y las vacas igual, están solas en el prado, nadie las vigila. Digo, sí, no, claro, no, están perfectamente. Me dice, pero, ¿y las hienas? Le digo, a ver, aquí no tenemos hienas, Zach. Me dice, pero si hienas hay en todas partes, ¿cómo no? Digo, aquí, buitres, y si sales por la noche igual encuentras algún buitre. Digo, pero, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Y luego el primer día que viste la nieve también, que fue muy bonito. Muy bien. Pues bueno, venga, pues... Bueno, pues entonces ahora ya se ha presentado obviamente vale, que me vas a preguntar. Maribel, y yo tenía aquí apuntadas unas cuantas preguntas también que le quería hacer. La primera, volvemos a Etiopía porque es obviamente el país que la ha enamorado, por lo dicho anteriormente, y la que la tiene cautivada. Quería preguntarle cómo llegaste a Etiopía por primera vez y por qué vuelves constantemente. ¿Por qué en lugar de ir a otros países o en lugar de ir a... Vale, pues sí, yo creo que tenemos una experiencia un poquito parecida, porque os ha contado, pues eso, Eduardo y Moncho también, ¿no? Porque ellos tienen este vínculo, cada uno con estos países diferentes. Y bueno, pues a mí me ocurrió otro tanto, que fue la verdad que Etiopía no sabía ponerla en el mapa la primera vez que escuché hablar de este país. Y bueno, pues yo creo que fue como en 2008-2009 que yo estaba trabajando para una entidad sin ánimo de lucro que había programas con Etiopía. Y entonces me tocó informarme y me tocó informar a otra gente. Y ahí fue donde me empezó a generar tantísima curiosidad que dije, pero madre mía, esto que estoy leyendo y esto de lo que me estoy enterando es alucinante. Esto... no sé, me explotaba la cabeza, ¿no? Simplemente leyendo libros, viendo imágenes, leyendo en internet, y tanta curiosidad me generó que dije, tengo que ir y ver esto por mí misma, o sea, tengo que conocerlo personalmente, no me aguanto más ya. Y claro, como en aquel momento no tenía nadie en mi entorno, pues ni amigas ni amigos, que quisieran pasar sus vacaciones en Etiopía, dije, pues me voy a tener que ir sola. Y me imponía bastante, la verdad, porque nunca había hecho viajes sola fuera de Europa, ¿no? Sí que alguna vez había ido con amigas o con amigos o sola a algún sitio, a destinos en Europa, pero no había dado el salto a África y menos sola. Entonces, era tan fuerte la curiosidad que pudo con el miedo, por supuesto, porque yo tenía miedo, sí, claro que lo tenía, ¿no? Y bueno, pues empecé a estudiar y a organizar mi viaje, que tampoco, esto fue en 2010, no había prácticamente guías de viaje en español, que era lo que primero busqué así sobre Etiopía. Y bueno, afortunadamente ya en internet pude encontrar muchísimas cosas y me armé mi propia guía, y había una parte del país que no la podía recorrer por mi cuenta, digamos, sola, porque era todo el sur
que no hay prácticamente transporte público y no podía alquilar un coche para mí porque eso es súper caro. Entonces, pues sabía que había algún foro de estos de Lonely Planet y tal, que había gente que se ponía, bueno, se encontraban allí para compartir viaje o para compartir coche, por Etiopía también. Y entonces justo hice eso, me metí y encontré unos chicos del País Vasco que nos pusimos de acuerdo un poquito en las fechas para la parte del recorrido por el sur hacerlo juntos. Y entonces pues nos fuimos los tres compartiendo un coche con dos chicos de allí pues durante 20 días y así empezó el viaje. Y luego yo ya me quedé sola, ahí sí que sola, recorriendo el norte, que era mucho más fácil porque había autobuses diarios, porque había vuelos domésticos, o sea, ahí era mucho más sencillo moverte por tu cuenta sin tener que alquilar un vehículo. Y bueno, pues me ocurrió, como les pasó un poco a ellos, que me explotó totalmente la cabeza en este país. Descubrí otro universo, ¿no? Que yo creo que es lo que también nos pasa a cualquier persona que me acompaña, ¿no? Nos pasa a todos cuando vamos por allí, y la gente que me ha acompañado pues tiene un poquito de esa experiencia. Aquí hay algunas personas que han venido conmigo y que lo han vivido en primera persona, ellas lo podrían hablar también por sí mismas, ¿no? Pero de pronto te das cuenta de que más allá de este entorno en el que vivimos todo el año y que tenemos pues ya tan conocido y que nos resulta pues tan cómodo y tan fácil bueno, no tanto, depende de las épocas, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que aquí pues nos manejamos y tenemos pues, todos pues, tenemos nuestros recursos y nuestro ambiente y demás. De pronto descubres otras formas de vida totalmente diferentes. Descubres culturas ancestrales, milenarias, riquísimas. Descubres mucha gente que tiene curiosidad también de conocerte a ti. Tú les conoces a ellos te quieren conocer a ti. Eso es muy bonito en Etiopía y no pasa en todos los países, por lo menos por donde yo he ido, ¿no? No siempre te encuentras esa actitud de acercarse, de querer conocerte, de querer saber más, en fin, esto, ¿no? Y bueno, pues estuve algo más de un mes en esa primera estancia y de verdad me quedé súper enamorada de este país. En cada sitio al que iba era completamente diferente al anterior, incluso hasta físicamente la gente tenía rasgos distintos, lenguas distintas, costumbres distintas, religiones distintas. De verdad que aquello era como vamos, pues eso, un mundo aparte, ¿no? Entonces, pues al año siguiente ya estaba volviendo otra vez, no había pasado ni un año y ya estaba volviendo porque me habían quedado sitios pendientes que estaba deseando llegar allí, conocerlos. Y bueno, poco a poco pues he ido haciendo amigos, he ido pues recorriendo todo el país de norte a sur, de este a oeste. Y de verdad no me canso. Etiopía es el país con más personalidad de África porque nunca fue colonizado y eso se nota muchísimo. Y tiene mucho que ofrecer. La riqueza cultural que hay allí es que no se encuentra en ningún otro lugar, es así, porque la conservan además muy bien, porque no ha habido esa influencia colonial de otros países africanos. Entonces la hace especialmente interesante. Pero bueno, nada, esto es así un poquito el resumen. Y ahora pues eso, pues igual que os dije al principio, que ya me decía la gente, venga, llévanos, pues sigo yendo y sigo llevando a toda la gente que quiere acompañarme, ¿no? A descubrir este lugar, este universo tan apasionante y tan fascinante. Esto es todo por ahora. Venga, voy a por ti, Moncho, voy a por ti. Ahora voy a por ti yo. Vale, que también hemos comentado, tú y yo, que es verdad que ahora con las líneas de bajo coste, las líneas aéreas de bajo coste y demás, los vuelos directos desde aquí, desde Santander y desde casi todos los sitios de España, es muy fácil llegar a un Marruecos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, es cierto que más gente está viajando, pero luego la mayoría de la gente se queda como siempre en los mismos sitios o van unos poquitos días siempre a lo mismo. Y tú en ese sentido, ¿qué nos puedes descubrir así más allá de lo más visitado, de lo que más
Bueno, sí, es cierto. Se va a Marruecos. Yo tendré que decir algo que es muy significativo. Yo creo que a Marruecos, de todas las veces que he ido, pues yo creo que he ido 2 veces en avión, me parece que es. Una, pues porque, no sé muy bien, por las circunstancias determinadas, que había quedado ahí con unos amigos, ellos llevaban unos coches al sur de Marruecos y entonces yo desde Madrid volé directamente ahí, y otro, pues también, una casualidad que ni me acuerdo. He ido 2 veces en avión. Y también hay otra particularidad en los viajes que he hecho a Marruecos, que bueno, que se pueden extender a la India, a Etiopía misma, bueno, pues a todos los sitios en los que he estado. Y es que yo no estuve en Marrakech como hasta después de haber estado 10 o 12 veces. Y luego, quizás los últimos 6 o 7 viajes empecé a ir a las ciudades, empecé a ir a las grandes ciudades. Casablanca, de hecho, no lo conozco, no he estado nunca. Y dices, bueno, pues he estado 50 veces en Marruecos, bueno, pues por Casablanca he pasado de largo y no he llegado a tocarlo nunca, ¿vale? Marrakech lo conozco muy bien, pero he ido al final porque gente que ha viajado conmigo me ha pedido, vamos a Marrakech. Obviamente, para la gente, como todo el mundo que hemos viajado 20 o 30 años seguidos a un país, pues siempre te encuentras una pequeña, como decía antes Eduardo, una pequeña decepción del momento en el que inicial, en el que tú estás ahí, y la evolución que encuentras ahora. Supongo que la gente que va por primera vez ahí, pues le parecerá un país completamente virgen, un país completamente alejado de las rutas turísticas, pero para mí no lo es tanto, ¿no? ¿Qué encuentras fuera de todo eso? Bueno, os diré algo que es muy importante. A ver, todo el mundo va, en general, vuela a Tánger o a Marrakech, ¿vale? Y de Marrakech hay una obsesión de ir al desierto, el falso Sáhara, porque no es Sáhara, no es un desierto del Sáhara, ¿vale? Entonces es una parte ínfima de Marruecos, muy pequeña de Marruecos, realmente refleja muy poco de Marruecos. Es lo mismo que si un extranjero viene aquí y se va a Benidorm, o se va a Madrid y se hace los alrededores, o va a Andalucía. ¿No os pasa que cuando, por ejemplo, veis que bajan unos ingleses en el ferry y la primera impresión cuando llegan aquí es decir, si esto no es la España que nos han contado, esto no es, ¿sabes? Las sevillanas, esto no es calor, no es un sitio, es todo verde, hay colinas, hay montañas? Pues Marruecos pasa un poco por el estilo, ¿vale? Para conocer Marruecos de verdad hay que alejarse un poco de esos sitios, hay que intentar marcharse de esos focos de turismo que al final son muy seguros, pero están muy masificados y además están muy globalizados y occidentalizados. Y me diréis, bueno, pues es un poco peligroso. La verdad es que quizás los países de los más seguros que hay en el mundo son los países árabes. Hay un gran respeto pues por toda la gente que es extranjera, hay un gran respeto por la gente mayor, hay una cultura de bienvenida que nosotros hemos olvidado ya hace un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces te vas por pequeños pueblos, te vas por zonas muy remotas, y lo que tienes que hacer es pelear, pero pelear. Vamos, os lo digo, literalmente, para que la gente no te meta en sus casas a comer, para que no te metan a dormir. Recuerdo que un día estaba con una amiga, íbamos en un coche, y entonces vimos una boda. Y me dijo, uy, una boda, qué típico, qué bonito, vamos a acercarnos. Y digo, no, yo no me acerco a esa boda. Que sí, acércate a la boda, venga, que yo quiero verlo, qué tal, que tú ya habrás visto muchas. Digo, no, yo no quiero acercarme a la boda. ¿Por qué? Y digo, ya, bueno, pues después de que me insistió mucho, vas a ver. 3 días estuvimos metidos en la boda. 3 días. No pudimos salir de la boda. Yo me acuerdo de tener fotografías vestido entero de marroquí. A ella la pusieron, la pintaron toda la henna, la pusieron tal. Y tuve que llevar los dátiles y la leche, que se lleva como si fuera la ofrenda a la boda. Y yo detrás de los novios. Y los novios dormimos en casa de los novios. Estuvimos al día siguiente y al día siguiente, y ya acabó agotada. Le dije, ya sabes, ¿no? Porque te he dicho todo eso. ¿Qué quiero reflejaros con eso? Que es una gente absolutamente fantástica. Y si vais a Marruecos, realmente coger un vehículo, alquilarlo, aunque sea en el sitio al cual vais en avión, y recorrer un poco el interior de Marruecos, por ejemplo, toda la zona colindante con Argelia, el plató de Rekam, Fiwik, los montes de Beni Esnesen, toda la zona del Rif, con toda la costa Romará, que es donde, bueno, estaba asentado obviamente parte de lo que es el protectorado español, que es una zona interesantísima para nosotros. Eso no tiene de verdad, es un tesoro, es absolutamente un tesoro. Y ves un Marruecos muchísimo más auténtico, en el que no te están vendiendo baratijas, en el que no están constantemente encima tuyo para sacar dinero, etcétera, etcétera. Un Marruecos mucho más rural. Entonces os aconsejo que lo hagáis porque es interesantísimo y además muy barato. Por eso estoy yo 50 veces en Marruecos, porque es muy barato y en 2 minutos estoy ahí. Y no quiero enrollarme más.
Creo que os ha quedado claro, ¿no? Vale, vale, vale. Pues Antes de nada, sí. eso que te pasó a ti en Marruecos de la boda me pasó a mí en Mauritania también. Lo mismo. Bueno, no, me estuve 3 días, pero también me metieron allí y no había manera de... Sí, sí. Vale. Pues bueno, Eduardo, no sé si tú quieres contarnos así algo en concreto de un poquito cómo es la idiosincrasia o cómo es un poquito esta gente con la que tú tienes este vínculo tan especial, estos poblados con estas personas masáis en las Loita Hills, en las colinas de Loita. Algún aspecto así que no sé, que más te haya llegado de su cultura, de sus costumbres, no sé, lo que quieras compartir, que todo es interesante. De ellos son una gente, a ver, el africano en general, no sé si vas allí, normalmente nosotros no le interesamos demasiado, le interesa que tenemos dinero en el bolsillo, se ha corrido la voz y punto pelota. Eso es lo que ocurre con el turista. ¿Qué ocurre? Que es que al turista tampoco muestra demasiado interés. El turista llega allí, se hace la foto, le da igual, ¿sabes? No se mete de verdad lo que dice él, o se queda en los entornos más seguros, en los entornos más turísticos, pero no se mete en el corazón de su mundo ni se preocupa más allá. Cuando un local, un masái en este caso, se da cuenta de que tú sí rascas un poquito más allá, que tú sí te preocupas, que vienes de lejos porque te apasiona su cultura, no te digo nada si eres capaz de empezar a conocer un poco su mitología y hablarles de ellos, de su estructura social, alguna palabreja que puedas utilizar ya, que te puedas llegar a entender, se abren a ti completamente. Te siguen pidiendo todo, te lo dan todo, te siguen pidiendo todo, ¿vale? Porque es que además se piensan que a nosotros el dinero nos sale de debajo de las piedras. Pero, claro, ya una vez cuando yo he estado ahí ya he hecho cantidad de amigos y yo es que voy allí, para mí es como mi segunda casa realmente, la verdad. Y es una cultura, a ver, es una cultura compleja. A mí, lo primero que tendríamos que hablar es poner una línea y marcar si estamos hablando de la realidad del hombre o de la realidad de la mujer. Probablemente cualquier ser humano, y más si es mujer, puede entablar con esta relación, con este mundo, una relación de amor y odio. Hablo del mundo masái. Porque la realidad de la masái es muy dura, como cuento en la novela se centra precisamente en la realidad de la mujer masái allí. Por lo demás, a mí es un mundo que me atrae muchísimo, es una cultura que me encanta, efectivamente tiene cosas... A ver, yo suelo decir, y cuando presenté la novela lo dije, que lo mismo que 2 idiomas de distinta raíz no se pueden traducir literalmente porque no funcionan. Creo que cometeríamos un error también, o cometemos un error si intentamos juzgar o prejuzgar la cultura de estos pueblos muchas veces literalmente, comparándolo en función a nuestra experiencia vital, a nuestra propia cultura, a nuestra propia... O sea, no tiene nada que ver. Yo me llevé una pareja de periodistas a este sitio en el 2016, creo que fue, una mujer que tenía una asociación, una especie de ONGs y demás, y su marido, que es periodista de Onda Cero, y querían hacer un reportaje sobre la mutilación genital femenina, sobre la ablación en las tribus masáis. Cuando, la verdad es que el reportaje resultó, a mí me gustó cómo quedó, cuando le pusieron la alcachofa en la boca a él al final del reportaje para dar sus conclusiones, una de las cosas que vino a decir es que él llegó allí pensando que el hombre era un monstruo que quería el mal de las mujeres, que quería el control de las mujeres, y llegó a la conclusión de que no había maldad en lo que se hacía. Es la tradición la siguen los unos y las otras sin mirar, no saben muchas veces las consecuencias que esto puede tener y nadie se hace preguntas. Es más, muchas veces es la mujer masái la que más interés ha puesto en la preservación de la práctica, porque el problema es que está muy interiorizado. O sea, una mujer piensa, según nace, que si no la cortan, como dicen ellos, nunca va a ser mujer. Mira, hay una frase en la novela, en Piel Blanca, Corazón Negro, que creo que lo dice todo. Me lo dijo una mujer masái, una madre, hablando de estos temas. Y ella me dijo, ¿cómo no voy a hacer yo por mi hija lo que mi madre hizo por mí? Creo que eso lo dice todo. Entonces,
no hay maldad en lo que se hace. Y muchas veces es cuestión simplemente de informar, es una cuestión de instruir. Empieza a haber organizaciones que dan charlas, las explican las consecuencias que eso tiene en la vida. Y a veces es tan fácil como eso, como explicar, informar para que alguien pues, pueda salir de las cavernas, ¿no? Y yo he llegado a saber incluso de mutiladoras, de comadronas que viven de eso, que cuando se enteraron de todas las consecuencias, más allá de lo del placer sexual y tal, que es lo primero que nos viene, de todas las consecuencias que eso tiene en la vida de una mujer, dejaron su trabajo, dejaron de hacerlo, simplemente con la información. Entonces, diréis, joder, ¿y ese mundo te gusta? Vuelvo a lo mismo. Con todo, a ver, como digo yo, ellas tienen que ser capaces de sonreír en ese mundo, tienen que ser capaces de vivir en ese mundo, y luego está la sociedad en sí, que para mí tiene una belleza intrínseca con sus rituales, sus tradiciones, y es una gente tremendamente respetuosa con nosotros, ¿eh? Y a ver, este sitio, yo llevo yendo allí ya 13 años, 14 años creo, y efectivamente voy viendo cambios de cuando yo llegué. Lo que encuentro, gracias a Dios, los cambios son pequeños para mí, egoístamente hablando. Alguien dirá, que esta gente también tiene, lo que pasa es que luego también podemos discutir qué parte del progreso realmente yo considero que benefician y qué partes que no lo sé, ¿eh? Porque parece que nosotros vivimos una vida idílica y yo creo que vivimos en un mundo, en mi opinión, tremendamente exigente, que exige muchísimo, y el que tiene suerte muy bien y el que no, pues lo pasa mal también, ¿no? Pues ellos tienen sus problemas, por supuesto. Y entonces se me está yendo el hilo. ¿En qué estaba? Bueno, decías eso, que son súper respetuosos y que bueno, pues que allí la mujer tiene que sonreír en esa... No sé dónde me lo he dejado. De la relación. Sí, ese es el tema. Pero... Y los cambios. Integrado, los cambios, eso es, sí. Los cambios. Vale, entonces... pues yo veo esos cambios, por supuesto, desde que yo llego son mínimos, pero por ejemplo, yo me llevaba a mis hermanos en febrero, quería que lo conocieran. El choque ha sido brutal y yo percibo esos cambios, yo veo que la cosa va cambiando. Para mí algunas cosas me dan mucha pena. A una persona que es la primera vez que va, el choque es brutal, para bien y para mal, es cada cual que lo decida. Yo procuro llevar gente que entiendo que tiene un mínimo de... Primero llevo al que quiero, yo no vivo de esto, ni cobro por ello. O sea, tiene que ser alguien que sume, que me haga disfrutar a mí también. Estoy en ese punto, yo solía viajar solo, pero estoy en ese punto en que me apetece compartir un poco también con gente especial, por sitios especiales. Entonces, tiene que ser gente que tenga un mínimo de adaptación, mínima, ¿eh? O sea, para mí es un viaje de placer. Simplemente, joder, que vas a estar unos días en una tienda de campaña con la naturaleza como baño, sin una ducha, pero es que hay gente que no estaría ni una noche, ¿no? Entonces, ese mínimo de adaptación y sensibilidad, porque para disfrutar de lo que va a haber, para entender lo que va a haber, porque yo cuando llevo a alguien disfruto viendo disfrutar, ese brillo en los ojos. Si no lo consigo, también me frustra, ¿no? Entonces, pues yo te digo, llevé a mi familia, como he llevado a otros hermanos que les apasionó el lugar, hemos vuelto, unos amigos míos, y el choque para ellos ha sido brutal. Vamos, aventura desde que aterrizan hasta que salen, todo es aventura, todo. Pero es ese África, como decía Moncho, si te ciñes a la parte turística, si te ciñes a los viajes, que también está muy bien, ¿eh? Cada uno, oye, lo que es capaz y lo que le apetece y lo que le interesa. Pero si te ciñes a eso y buscas ese punto de seguridad, que por otro lado no tiene ninguna inseguridad, de verdad que no, que quitémonos los miedos, vamos, pueden ocurrirte cosas como te pueden ocurrir aquí. Pues, claro, si te quedas en eso, realmente no profundizas, no conoces realmente ese mundo. Conoces una versión que te dan al turista de ese mundo. Pues sí, así es. Vale. Bueno, oye, pues ahora, Zacarías, por favor, dinos un poco viceversa. ¿Qué es lo que echas de menos de España cuando estás en Etiopía? Cuando estás allí, te olvidas de esto y dices, no vuelvo, estoy aquí muy bien. O echas de menos cosas y dices, bueno, venga, voy a volver. Bueno, ¿Cómo es? Cuando estás ahí, como anteriormente que intentaba explicar un poco, ¿no? Del modo de transporte, cuando quieres salir de casa y llegar un... No se oye, Zaca. Vale. Que es tímido. Ánimo.
No, es como anteriormente hablaba, es como cuando quieres salir de casa y llegar al otro lado, como te llaman, pero pierdes tanto tiempo en la calle esperando autobuses que está siempre lleno en la calle. Y pues cuando aquí bajas y entras en el transporte, si quieres llegar a algún punto al lado, lo llegas bien, ¿no? Eso es lo que me recuerda mucho a España cuando estoy ahí, ¿sabes? Vale, ¿solo los autobuses te recuerdan a España? No, por favor, dinos algo más, ¿eh? La falta de llenas. ¿El qué? ¿El qué? Amigos de aquí también. Amigos de aquí, vale, bueno, eso ya nos llega más, eso ya nos llega más. ¿Ha sido fácil o difícil hacer amigos aquí? Los primeros días eso me ha ayudado mucho para interactuar con las personas ahí en la tienda y hacer amigos. Entonces, pero en general depende de ti, hacer amigos depende de ti. Si hablas con la persona de aquí son un poco reservados. Entonces, si rompes ese hielo, la gente no tiene miedo de conversarte contigo y intercambiar el sentimiento, hablar, conversar, hablar contigo, ¿sabes? Entonces, depende de la persona, ¿sí? Depende de la persona. Yo acerco a una persona que me cae bien y hablo con él, esa persona también recibo más positivas, ¿no? Digamos. Eso depende de la persona. Sí, vale. Sí, que es verdad que tú eres muy afable y enseguida entablas conversación, pero bueno, en general yo creo que te has sentido bien aquí, acogido, ¿no? Sí. Y a gusto, ¿no? Sí. Vale, que no estás aquí por obligación, sino que realmente estás bien, ¿no? Vale, nos alegramos, Taka, nos alegramos de que nos confirmes esto. No podemos que nos sigan preguntas, ¿no? Vale, sí, oye, pues igual efectivamente empezamos a que nos preguntéis también vosotros cositas, ¿no? Porque seguro que os apetece, ¿no? ¿O qué? ¿O queréis añadir alguna cosa más? No, ¿no? Ah, bueno, tú... Ah, bueno, dices porque yo no pasa nada, no pasa nada, que no pasa nada, que empezamos ya con las preguntas, que así la gente, bueno, que ya habéis venido también a hablar vosotros y a participar, así que estamos en ello. Pues vale, mira, que tú querías preguntar algo, ¿no? Habéis hablado del norte de África, que es Marruecos, África Oriental, ¿no? Si no me equivoco. Sí, todo eso no, también el África del Oeste es espectacular, toda parte del Sahel. ¿Conoces algo del África Occidental? Sahel. ¿Habéis estado? Sí, yo estuve... Sí. No, bueno, vamos, ¿sabes lo que pasa? Que yo en el África, a partir de lo que es el Ecuador hacia abajo, reconozco que no conozco prácticamente nada. He estado en Etiopía, he estado en Guinea-Bissau, he estado en Senegal, he estado en Mali, he estado en Burkina, pero luego hacia abajo no he profundizado mucho. ¿Por qué? Por lo que estaba contando antes. A Etiopía, por ejemplo, fui en avión. ¿Por qué? Porque estaba preparando un viaje a Rusia. Etiopía me pasaba un poco lo que te ocurre a ti, que yo estaba fascinado con Etiopía, lo tenía que conocer, quería ir a la Levela, quería ir a tal, y de repente estaba preparando un viaje a Rusia y 5 días antes, exactamente 5 días antes, me llega un email y me dicen, vuelos a Etiopía por 500 euros. Digo, lo compré. Y entonces quitarme las pieles, meter todo lo que tenía de Rusia en otro sitio y preparar todo en 5 días y fui. ¿Y por qué no he estado más abajo dentro de eso? Porque todos los sitios de África en los que he estado, ya lo digo, Mauritania, tal, bueno, muchísimos países, he llegado en vehículo hasta ahí. He llegado desde España. He cruzado el Sahel, el Sáhara, por Mauritania, pues lo máximo que he conseguido llegar es hasta pues 9.000 y pico kilómetros desde aquí, que son Burkina, etcétera, etcétera. Y mi obsesión por Marruecos es porque me gusta mucho y porque es muy fácil llegar. Si la India estuviera más cerca, he estado 4 o 5 días en la India, 4 o 5 veces en la India, estaría 40 veces ahí, ¿no? Pero bueno. No, yo sí conozco el Sahel. El Sahel es... viajé la primera vez al Sahel en el 92, prácticamente no viajaba nadie, era de los primeros, un viaje que hice con mi mujer, y con 2 guías españoles que trabajaban ahí, no iba nadie, luego
tenía para mí. El caso es que me pareció un mundo fascinante. Es el mundo, el lugar donde confluye la cultura africana, digamos, subsahariana, la África negra, vamos a entenderlos, con el África más árabe, musulmana, es de un colorido tremendo. Mali es una pasada. O sea, yo conozco Camerún, conoces Mauritania, conozco Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, bueno, Senegal, o sea, muchas de estas zonas de por allí. Es un mundo apasionante. Lo que pasa es que ahora mismo es un mundo peligrosito. Ahí sí que hay que tener cuidado. De hecho, yo hay un país ahí que me queda, porque yo tengo ganas de fotografiar un festival de una tribu que se llama los Wadabe, por oro, normalmente era en Níger, y este país ahora está muy complicado para ir. Se llama el Gerwood, no sé si alguno que está en esto lo habéis visto. El caso es que lo quiero ir a fotografiar, al final creo que lo voy a ir a hacer a Chad, porque incluso en Níger ya prácticamente no se hace, los temas de seguridad, y esta tribu está también en Chad y ahí lo siguen haciendo. Entonces, ahora mismo está ahí metido el ACMI, el Al-Qaeda del Magreb, está Al-Shabaab, ¿no? Es el que anda por ahí. ¿Al-Shabaab? No. ¿Cómo se llama? Boko Haram. Boko Haram. O sea, es una zona conflictiva, es una zona complicada para ir. El África, vuelvo a lo mismo, no hay que tener ningún miedo, lo que decía, para moverte por allí, solamente hay que saber dónde te metes un poquito y ir con un poquito de cabeza. Porque estamos hablando, lo he dicho antes, de muchísimas realidades, de muchísimas situaciones. Por ejemplo, estos amigos míos con los que me llevé la primera vez a la UITA, recuerdo que cuando terminamos ella me dice, esto es el principio, no el fin, como diciendo, vamos a viajar más contigo. Le digo, bueno, pues ya os he visto desenvolveros aquí, si queréis que demos varias vueltas de tuerca. Y la idea mía inicial era llevarles al sur de Sudán, que es otro sitio increíble que yo he conocido bastante, del que hablo en la guerra, de la guerra civil en Ico, un país sin Dios. Por desgracia es un país que tiene también lo suyo. Es un país en permanente guerra, ya no es una guerra tan abierta, civil, como la que describe una novela, pero sigue habiendo conflictos. Claro, no les pude llevar por la zona a la que yo suelo ir. Yo he visto muertos en Etiopía, a tiros. He visto, o sea, en Etiopía, perdón, en el sur de Sudán. Es un país en ese sentido complejo. Y la zona a la que yo les quería llevar, pues los dinkas estaban a tiros con varias, no les metí ahí, porque igual yo me arriesgo, pero llevar un grupo también tienes una responsabilidad, etcétera. Decidimos cambiar al norte. Entonces, hay que saber dónde te metes un poco. Hay sitios que en ese momento pueden estar conflictivos. Yo cuando fui a la República Centroafricana no pasaba nada. Años después, pues estalló la guerra civil allí y ya no era conveniente ir. Hay que ver. Pero todos estos países, sobre todo en el tema del Cuerno de África, Etiopía, que también ha tenido algún problema en Oromia y todo esto ahora mismo también, pero bueno, Kenia, Tanzania, son muy seguros. Son muy seguros. El africano respeta muchísimo además al blanco y a la blanca, por la cuenta que les tiene también. Ten en cuenta que son países que viven mucho del turismo y ya se encargan de que no ocurran cosas, ¿no? Fíjate, en Marruecos, yo recuerdo cuando estaba en Marrakech y se iban a celebrar la Copa de Fútbol, la Copa América, tenían la sede en Marruecos. Se produjeron unos casos de ébola, no sé si fue por un país de la parte occidental, no me acuerdo ahora cuál era. Claro, el ébola, me río yo del COVID, hay que tener mucho cuidado porque ese sitio es mortal. Entonces, se produjeron estos casos, claro, al ser la sede del campeonato de fútbol, iban a venir equipos, iban a venir aficionados, el país se iba a abrir. Pues Marruecos prefirió no celebrar el campeonato, renunciar a celebrar el campeonato, a que se produjera un solo caso de COVID en su territorio, porque sabía que ese era el fin de su industria turística durante mucho tiempo. O sea, te quiero decir que son países que en ese sentido ya se preocupan de que sean lo más seguros posibles para el viajero por allí. Y luego, un poquito de sentido común y adelante. Me hace gracia, perdón, porque lo que estaba comentando antes del fútbol es una cosa, una anécdota curiosa, ¿no? Que me ocurrió a mí en Mali, justamente. Mali es un sitio al que ahora no se puede viajar. Fíjate, he viajado mucho por el Sahel y dejé de hacerlo, bueno, pues hace ya bastantes años, porque obviamente el terrorismo integrista pues está poniéndolo muy complicado. Pero igual comentas tú luego algo acerca de lo que yo digo, pero es muy curioso porque llegamos y entonces se estaba celebrando la semifinal de la Copa de África, ¿vale? Y entonces jugaba Mali contra Argelia.
Entonces salí yo con un amigo y nos dijimos, vámonos a ver el fútbol. No soy muy aficionado al fútbol, pero es una oportunidad que tenemos para ver el fútbol. Y entonces, según salíamos, nos cogió el del albergue en el que nos quedamos. ¿Dónde vais? Vamos al fútbol. Esperad. Y nos coge unas bufandas de Mali, nos las pone, nos pone unos gorros de Mali. Venga, ir para allá. Y digo, ¿y esto por qué? Y dice, no, porque vamos a ver, es Argelia contra Mali. Si gana Argelia, es mucho mejor que llevéis toda la parafernalia, ¿vale?, de Mali, porque para nosotros todos los blancos son iguales. Dice, entonces, va a confundir con argelinos, entonces igual tenéis un problema, ¿sabes? Dice, dice, bueno, eso si ganan, si pierden va a ser mucho peor, mejor que os quedéis dentro del estadio. Y la verdad es que hay un concepto ahí, efectivamente, de que nosotros decimos también que todos los africanos son iguales, que tal. A mí me chocó mucho eso, me chocó mucho. Y es una de las pocas veces en las cuales he pasado un poco de peligro. ¿Por qué? Ganó Mali, ¿vale? Salimos con todas las bufandas puestas, tal, nosotros de Mali, pero la gente era tal la alegría que había, estaban tan descontrolados todos, era tal el jolgorio que yo creo que hubo como 5 o 6 votos en las celebraciones de la victoria. Y pensamos, joder, llegar a perder habría sido tremendo, ¿no? Os voy a contar una anécdota que me pasó precisamente en Mauritania, en Senegal, en San Luis. Estábamos en un pub con música en vivo, pues mi mujer, yo, un amigo, y estábamos ahí pues tomándonos una copa en una mesa y tal, y estaba pues el grupo cantando en directo y demás, y sinceramente la cantante con uno que estaba en la mesa tenían un rollo entre ellos, estaban ahí, ellas que no renunciaba, y bueno, en un momento determinado, ¿cómo fue esto? En un momento determinado, claro, uno de los que estaba en la mesa de repente echó a correr. Es que me parece que el problema lo tenía con uno de los cantantes. Entonces debía de estar su pareja entre el público. En un momento determinado echó a correr, lo juro, pegó un salto sobre la mesa, salto del tigre, se lanzó sobre el tío de la actuación, empezó ahí una pelea como en el oeste, las películas del oeste, toda la cantina. Pues allí empezaron los amigos del uno, los amigos del otro a darse de tortas. Allí salimos diciendo, esto es ambiente y no lo que tenemos en Santander, caramba. Pero de verdad que se montó una movida de repente en el lugar que parecía eso una cantina del oeste a puñetazo limpio. Que mira, yo iba a apuntar que también ocurre pues que hay países, a ver, es que hay que tener en cuenta que claro, África es el continente más grande del mundo, entonces igual que en todos los continentes pasan muchas cosas, pues allí pasan más. Y por ejemplo también hay países que a lo mejor han tenido una etapa pues muy larga de conflictos, de guerras, y luego la situación pues se pacifica porque hay cambios de gobiernos, porque las cosas, bueno, porque las guerras también se terminan y se convierten en lugares pues completamente seguros y perfectos y muy interesantes para viajar. Este verano tengo muchísima ilusión porque me voy con unas queridísimas amigas. Nos vamos a descubrir Angola, que es un destino que la verdad que es inexplorado, porque realmente han abierto el turismo hace muy poco tiempo, por este motivo, porque durante mucho tiempo estuvieron con un conflicto, bueno, pues con una guerra civil que luego ya fue a más y estas cosas, pero bueno, pues ya hace años que el país está pacificado y que realmente se puede visitar perfectamente estos destinos, además, que es que dices, por favor, que todo el mundo va a los mismos sitios y que están tantos lugares pues desbordados de turismo que ya los propios locales dicen, por favor, que no venga más gente porque esto ya no se puede absorber más. Y en cambio quedan tantos sitios todavía por descubrir que están como en el génesis casi, ¿no? Porque están inexplorados, porque no están tocados, porque puedes ir allí y no te vas a encontrar con nadie o prácticamente con nadie. Eso para mí es el verdadero lujo, es un auténtico lujo. Entonces, bueno, pues ya os contaremos porque nos vamos pues, en el mes de julio y tenemos mucha ilusión y vamos a ver qué descubrimos por allí. Doy fe. Angola probablemente ha sido una de las grandes sorpresas para mí como viajero en África de los últimos años. Estuve ahí en el 2016. Es una pasada. Claro, en el libro de fotos mías, por cierto, en el libro de fotos mías, las últimas fotos, las tribus, todas esas son angoleñas. Vais a ver, esa es la zona sur. De África, ¿no? La parte sur, la que colinda con el río Cunene y con Namibia, la frontera es natural,
es un vivero humano, vamos a decir, tribal, espectacular y nada acostumbrado a la presencia de blancos de turistas. O sea, es que lo notabas, ¿no? Las jimba, que las encuentras también en la zona de Namibia, pero están mucho más acostumbradas a las jimba, mukimba, que yo encontré, es que las notas, la forma de funcionar contigo y demás. Y claro, es lo que dice Maribel, al final uno de los motivos, está muy mal que lo diga, egoístamente, pero para lo que nos gusta esto, pues egoístamente, uno de los motivos que ha hecho que muchas de estas culturas preserven y no sean absorbidas por la globalización, siempre para mí el motivo principal es el aislamiento, pero una de estas razones de aislamiento son las guerras. Ese es el caso del sur de Sudán, ese es el caso de Angola, ese es el caso de Yemen. Entonces, claro, eso hace que cuando se abren, cuando tienes una época de paz y se abren, tú vas allí, cuando se puede ir, claro, te encuentras un mundo totalmente virgen en ese sentido, ¿no? sin influencia externa prácticamente. Sí que os animo con Angola, me fue un destino precioso, la verdad. Nos quedan 2 plazas. Solo 2. Bueno, preguntar más cosas, que estamos aquí largando Me da la sensación que tenéis una idea muy romántica de África, pero la África que conozco yo es terrible. La África que conocí yo era terrible. Yo trabajé en las afueras de Monrovia, no sé si conoces Liberia. A Mongolia voy en septiembre por cuarta vez. Ah, Monrovia. Monrovia, Liberia. Y yo era miseria en un bidonville, por cierto, mayor bidonville de África, que conocerás, está en Nairobi, ¿no? Sí, Nairobi. Que es un sitio lleno de miseria. Y Vela, digo, ¿cómo se llama? Bidonville. Ellos saben lo que es un bidonville. Han sustituido las chozas con chapas de bidones de Repsol. Pero en el bar, en Kibera, dices, Kibera en Kenia. Sí, la chabolera, vamos. Sí. A ver, esa realidad existe, por supuesto que sí. Pero es donde vive la mayor parte de la gente, ¿eh? Bueno, la mayor parte de la gente no, mucha gente, no la mayor parte de la gente. Nairobi es una ciudad que por lo menos a mí no me ha enseñado. Nairobi no merece la pena. Claro, pero es que si solamente te llevan ahí, claro, tienes también una idea muy secta, o sea, no te enseñan Nairobi. Bueno, ese es un error. Yo tengo un amigo mío con el que viajo a muchísimos sitios y yo cuando llego a la gente me dice, Nairobi, ¿para qué Nairobi? Nos vamos a un hotelito que está fuera, no sé qué, con piscina y tal. Digo, que la gente aquí no debe estar en una piscina. Para eso se quedan allí. O sea, para mí Nairobi no es una ciudad para estar 10 días, pero para estar un par de días y ver efectivamente cómo es también la vida urbanita y tal, a mí me parece una ciudad, además me parece en ese sentido la capital de África mejor para estar, tiene vida cultural, tiene o sea, el centro sin salirte, si efectivamente te vas a los extrarradios o te vas a la zona de las chabolas, al barrio de Kibera, a los slums, pues sí, ahí efectivamente, pero eso es una realidad, luego hay otra realidad. Sí es verdad que tenemos una visión un poco bucólica. Yo en Noé Silva Acacia, en la primera novela, que por cierto se desarrolla en Etiopía, ahí es donde empezó todo, mi faceta literaria, digo, hay un personaje en el que pongo mucho de mí y siempre pongo que, claro, que él pertenece, como digo, a la especie de las espaldas cubiertas. O sea, nosotros vamos allí con nuestras espaldas cubiertas, luego nos venimos para acá, vemos, observamos, eso es verdad. Pero tampoco nos quedemos tan solo con que esta gente, por el hecho de que muchas veces lo comparamos con nuestra situación y nos pensamos que por eso van a ser más infelices o por eso van a ver. Muchas veces, yo suelo marcar una línea para mí, porque muchas veces, efectivamente, cuando yo hablo, África, los africanos, yo toco con los masái, les pregunto mucho de ellos y digo, yo no me quiero ir de aquí, yo aquí soy feliz, yo aquí tal. Es un mundo en el que sus necesidades principales las tienen cubiertas y como seres humanos, sus expectativas de vida, que están mucho más al alcance de la mano que nosotras, son más fáciles de cubrir también. Las nuestras son muy altas, muy poca gente termina cubriéndolas. Entonces, eso es así, yo marco una línea que para mí la marcan las guerras, la hambruna y la injusticia social severas. Entonces, hay que ver si estamos hablando de realidades a un lado u otro de la línea. O sea, sí, no quiere decir que todos estemos aquí, que lo otro no exista, pero no quiere decir que todo está aquí y esto no exista tanto. Entonces, hay gente allí. Lo que pasa es que muchas veces dicen, ¿y por qué vienen aquí corriendo? Pueden venir primero porque efectivamente hay situaciones límite, ya sea por falta de libertades individuales, ya sea por guerras, ya sea porque la gente cree que puede progresar, luego se deja guiar por nuestro brillo, luego cuando viene aquí se da cuenta que la cosa no es tan fácil. Y luego, pero hay otra mucha gente que no quiere y que no se iría de allí jamás, también existe esa gente. O sea, probablemente cuanto más te metes en los mundos rurales y en los mundos
enraizados y en mundos tribales. El problema es, como digo en una de las novelas, esos mundos a caballo entre dos. Hay una frase de la nueva novela que me gusta mucho, que uno de los personajes dice de gente, como digo, que se siente atrapado entre un mundo que se les ha quedado pequeño y otro inalcanzable. Ahí entra un factor que normalmente no tenían, que es la frustración. De repente su mundo ya no les vale, pero el nuestro, como dice, Tampoco. necesitas dinero, algo que no sale, que no cae de las nubes ni te da las ubres de 100 bajas, ¿no? Que al fin es su moneda de cambio. Bueno, pues algo así digo. Entonces, efectivamente, muchas veces se dejan llevar por el brillo de esta sociedad, por lo que ven en la televisión, lo que ven en no sé qué, pero luego por lo que ven en los turistas que llegan allí. Perdona, me estoy enrollando. Y porque les envía también un poco otras personas que están aquí y que lo ponen todo de color de rosa. A mí no. Hay una cosa que, a ver, yo no quiero analizar tampoco un poco por qué viene gente de aquí, por qué deja de venir. Zacarías seguramente lo sabrá mucho mejor que nosotros, también sus razones y otras cosas. Pero Zacarías no vino en una patera. a mí me ha ocurrido una cosa, simplemente pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Gambia. Gambia es un país que está como insertado ahí en mitad de Senegal, y entonces, podía comunicarme mejor con ellos porque hablaban en inglés y sin embargo en Senegal, en francés, pues no les entendía también, etc. Y entonces, hablando con una persona, es un ejemplo, ¿vale? Yo no estoy diciendo una razón o no, estoy analizando tampoco el problema de nada. Y yo les decía a una gente en un pueblo, ¿estáis pasando hambre? ¿Lo estáis pasando mal? ¿Cómo os lo situación aquí? Quiero entender un poco el tema de la inmigración. Dice, nunca ha habido ningún problema aquí. Nunca hemos tenido ningún problema hasta ahora que la gente joven se está marchando, pero se están marchando los que están mejor preparados, se están marchando los mecánicos de las motos, se están marchando los médicos, se están marchando y ahora estamos empezando a tener realmente problemas porque esto se está despoblando de gente preparada, que son los que están, ellos creen o piensan que el salto, obviamente a Europa o al mundo occidental, va a ser mucho más fácil. Y entonces toda la gente que luego salta ahí y se está mandando fotografías de un mundo idílico, que viven en una casa fantástica. Y más con las redes sociales ahora, que todos ponemos... Claro, redes sociales, nadie quiere admitir su fracaso cuando viene aquí. Nadie quiere admitir que está en un centro tal. Y decía, ahora estamos realmente problemas porque se nos va la gente. Eso es Gambia, es un país muy pequeño. Esto no quiero analizar. Mira, precisamente yo tuve una conversación con un mucubal, una mujer mucubal o hombre, no me acuerdo. El mucubal es una de las tribus que me llamaba mucha atención en el sur de Angola y yo le preguntaba, era un hombre, sí, me acuerdo, y yo le preguntaba, ¿tú irías a la ciudad? ¿Prefieres vivir aquí en tu pobladito, en mitad de la nada, polvoriento, con tus chocas y tal, o en la ciudad? Tío, no pasaba hambre, estaba fuerte, tenía un ganado increíble, y yo decía, no, aquí, si yo voy a la ciudad, yo no soy nadie, si yo voy a la ciudad necesito dinero, voy a tener que vender mi ganado. Si no consigo, no voy a conseguir trabajo, me voy a convertir en un borracho, me voy a convertir en un mendigo. Yo aquí soy el rey, allí seré un mendigo. Entonces es una cosa, yo cuando puedo, cuando te dan la oportunidad, siempre intento en ese sentido hacerles ver también, hacerles ver que esto no es todo oro, todo lo que reluce, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo de una conversación con los Rendile, que es una tribu del norte de Kenia también, tengo buenos amigos ahí, unidos con los elders, los viejos del pueblo que estaban ahí conmigo, la gente se reunió y hablaba, y entonces cuando entras en ese tipo de coloquio en que tú hablas, ellos te hablan, tú les cuentas de tu mundo, ellos del tuyo, y los dos nos enriquecemos, están muy bonitos, cuando se consigue es otra vez siempre de un intérprete, claro. Bueno, pues yo me acuerdo que les hice tocar para ellos una persona que lleva 600 euros en el bolsillo, que tiene una botella de leche en su nevera en casa. ¿Qué problemas tiene esta persona? La persona es el rey del mundo, como Leonardo DiCaprio. Bueno, pues entonces yo les hacía ver, les digo, mira, pero ahora te voy a decir, porque claro, yo tenía todavía mi trabajo, le digo, mi sueldo, lo explicaba, cualquier sueldo nuestro lo multiplicas por allí y le pones en el poder adquisitivo, no del país, sino de estas personas, y aquello, vamos, es millonario. Claro, luego le empecé. Ahora te voy a explicar lo que te costaría allí una casa como la que tú tienes. Puesto, estamos hablando, ahí tenía una choza, pero bueno, para que nos entendamos, su hogar, su casa. Le dije una cifra muy normalita. Esto no lo pago yo en mi vida. ¿Pero qué me estás diciendo? Una cena como la que me acabas de invitar. Lo que te costaría allí. Claro, entonces, hay que hacerles ver, pues que eso, pero vamos, me ha pasado, por ejemplo, o sea, me ha pasado en Estocolmo, en diciembre, que me iba a celebrar ahí la Nochevieja, ¿no? Muchas veces desde aquí decimos, es que los europeos tienen unos sueldos mucho mayores que los nuestros, no sé qué, no sé cuánto. Tú vas allí y la gente no sale del restaurante porque no puede.
porque no puede, porque a mí ¿qué más me da? Ganar 2.000 más si la vida me cuesta 4.000 más. Si en una pared había un papel, en un bar había un papel que decía copa de tinto, oferta 27 euros. Y no había una cena que te costara por debajo de los 70 o 80 euros por persona. Entonces, al final, muchas veces cuando decimos, esto lo tengo, pues ya. Y también el coste de la vida lo queremos igual, porque al final ahí está el equilibrio. Bueno, pues eso es lo que también trato yo de hacer ver a esta gente cuando me dejan, cuando se puede y podemos entablar ese tipo de conversación. Vale, iba a decir que nos tenemos que marchar en 2 minutos porque tienen que preparar aquí ya Para la cena. para la cena, ¿vale? Entonces no sé si alguien más quiere decirles. A mí me gustaría que Arias comentara un poco en su país la convivencia que hay entre las comunidades cristianas y musulmanas, también con el sur del país, las tribus de Romo, porque creo que es un país muy federal, digamos. Creo que esas comunidades viven unas espaldas de las otras, ¿no? Las ciudades que son muy cristianas como la Libela, pues de repente el musulmán percibo que se debe sentir como incómodo. Es lo mismo en ciudades como Harar, musulmanas, como que el cristiano tiene que estar muy atrás o respetuoso o casi más prohibido, ¿no? Incluso la convivencia entre esas tribus que se llevan muy mal y a veces hay conflictos bélicos entre conflictos que a veces cortan carreteras o matan unas tribus a otros, ¿no? O los conflictos también que hay en el norte del país. ¿Cómo es ahora y cómo es la convivencia de todas esas comunidades? Que creo que la constitución de Etiopía es una constitución federal, es decir, las comunidades como que se autogobiernan o se autorrigen, ¿no? O sea, no veo que sea un país. Es muy interesante, naturalmente, y a mí me apasiona África. Es que pero no es un país, es como un pequeño subcontinente. Exactamente. Entonces, no es nuestro concepto de país. ¿Cómo es esa convivencia? Porque a veces... Bueno, la mayoría del problema es de los políticos, ¿no? La gente tiene, bueno, por ejemplo, los cristianos son como 70%, los musulmanes son como 30%. El mutuo entre ellos son muy buenos. La relación entre los musulmanes y cristianos son muy buenas. Pero el problema es, ahí están con los políticos, que siempre hay problemas de ahí, entonces... Sí, de hecho, a ver, es muy común, ¿verdad?, que haya muchos matrimonios mixtos de cristianos y musulmanes. En Harar, que es la ciudad musulmana por excelencia de Etiopía, hay una comunidad cristiana muy grande de toda la vida, llevan allí conviviendo durante siglos, ¿no? Y es la ciudad de la paz, no tienen conflictos entre ellos. Luego, lo que dice Zaka, pues sí, desgraciadamente también hay conflictos de otro tipo, sobre todo a raíz de temas políticos, y bueno, hay que tener en cuenta que es que es un país tan grande, que a lo mejor, yo qué sé, escuchamos que hay, pues como ha habido, ¿no?, hace un par de años, una guerra civil en una zona que igual está tan lejos de Andalucía como París, y la guerra está en París, pero tú estás en Andalucía y no es que ni se entera si es el mismo país. Por eso digo que realmente, y esto por eruditos de allí, no consideran que Etiopía sea un país como lo concebimos, el concepto que tenemos en Occidente, sino que más bien lo asimilan pues a un pequeño continente, ¿no?, a un pequeño subcontinente. Una idea, ¿no? En general yo diría que en el África subsahariana las religiones se respetan bastante, la convivencia es buena. Hay casos como el de Sudán en que todo se mezcló, pero te quiero decir, los problemas son más bien tribales. Mira, creo que fue Kapuscinski, no sé la cifra exacta, igual digo una burrada, Kapuscinski, el que explicaba que cuando los occidentales llegaron a África, el continente estaba dividido, yo no sé si voy a decir una burrada, pero no sé si eran 200 y pico, 300 y pico sociedades pequeñas, reinos tribales, ¿sabes? O sea, países, 200 y pico, pequeñitos, grupúsculos. Cuando los occidentales se fueron para allá y dividieron con cartabón y regla el país,
pues crearon, no sé cuántos países son, 20 y pico, lo que sea. De repente, gente que estaba tribalmente, o sea, históricamente enfrentada a alguien, se convirtió en vecinos, se convirtió en compatriotas, les hicieron, o sea, eran muchas veces uniones antinatura, y muchas de esas uniones antinatura que se produjeron entonces son el origen de muchos conflictos bélicos que hay ahora mismo en el continente, empezando por el de Sudán del Sur. Entonces, ahí también tenemos una cierta responsabilidad de los occidentales, porque efectivamente creamos un mapa a nuestra conveniencia, pero igual no a la de ellos. Bueno, pues nada, creo que ahora sí que ya es la hora. Si alguno quiere los libros, voy a estar ahí, ¿vale? Gracias.